Lo que estás a punto de escuchar no es una historia común, sino un relato profundo y misterioso que revela uno de los momentos más enigmáticos de la historia de la humanidad. Después de su muerte en la cruz, Jesús no descansó, sino que descendió al mismo abismo, el infierno. ¿Por qué Él, siendo sin pecado y Hijo de Dios, fue a ese reino de tinieblas y tormento? ¿Qué sucedió en ese dominio sombrío que transformó el entendimiento de la muerte, la salvación y la condena? Prepárate para explorar la profundidad del sacrificio de Cristo de una manera que pocos se han atrevido a comprender. Lo que siguió a su muerte no fue solo un hecho simple, sino un evento que reconfiguró la historia del mundo y de la vida después de la muerte. Este es un misterio revelado que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Después de la muerte de Jesús, mientras su cuerpo descansaba en el sepulcro, algo inmenso e incomprensible sucedía en un reino sombrío y distante. El destino de todos los muertos estaba entrelazado con una cuestión que hasta ese momento permanecía un misterio para los hombres. El Sheol, el lugar de espera de los muertos, se extendía más allá del horizonte del entendimiento humano, albergando tanto a justos como a impíos en un estado de espera silenciosa. Pero en ese momento algo estaba a punto de ocurrir. El Hijo de Dios, sin pecado, descendió al mismo abismo de la existencia, no para sufrir más en un tormento sin fin, sino para realizar un acto definitivo e incomparable. Su descenso no tenía como propósito redentor para aquellos que ya estaban condenados, sino una manifestación de su triunfo sobre aquello que parecía invencible: la muerte, el pecado y el propio infierno. En la vastedad del Hades, donde los espíritus aguardaban su destino final, la figura de Jesús surgió con una autoridad que no podría ser cuestionada. No había fuego ni gritos. El lugar estaba marcado por una quietud ominosa, como si el mismo reino de las sombras aguardara la llegada de aquel que vendría a transformar la realidad de todos los que allí estaban. El entendimiento de las personas que allí estaban era limitado. Para los justos, el Sheol era un lugar de espera, pero para los impíos, ese espacio representaba el vacío de la condena eterna. Jesús, en su presencia, trajo algo nuevo y definitivo. Él no vino a dar una segunda oportunidad a los condenados, ni a prolongar los tormentos. Su venida fue para proclamar su victoria, de manera tan clara como el extender de un nuevo reino de posibilidades, donde la muerte ya no tendría poder sobre aquellos que creyeron en él. Con la llegada de Jesús, el Hades, hasta ese momento un lugar de espera silenciosa, fue sacudido por una presencia que trascendía el entendimiento de los que allí estaban. Entre los justos, aquellos que habían esperado pacientemente la promesa de redención, hubo un reconocimiento inmediato. La victoria de Jesús, que ellos habían anticipado, finalmente se manifestaba ante sus ojos. Lo que antes era una espera pasiva se convirtió en un anuncio vibrante de libertad. Las cadenas que los mantenían en las profundidades de la muerte fueron rotas, no por un acto de misericordia para con los impíos, sino por un gesto de autoridad divina, proclamando que la muerte había sido vencida y que el futuro sería reescrito. La victoria de Jesús no fue solo una cuestión de resurrección física, sino de un poder espiritual que atravesaba todas las barreras, rompiendo las divisiones entre la vida y la muerte. Mientras los justos recibían con reverencia la promesa cumplida, algo más profundo sucedía en las oscuras profundidades del reino. En el centro de todo ese caos etéreo, donde residía el espíritu de Satanás, el verdadero príncipe de la muerte, un silencio temeroso se extendió. La victoria de Jesús no fue solo una reivindicación de una verdad religiosa, sino una derrota explícita de lo que antes parecía imbatible. Satanás, que por tanto tiempo creyó tener el control del infierno y de la muerte, se encontró cara a cara con aquel que desafiaba sus acusaciones y su dominio. La palabra de Jesús resonó de manera clara y firme, no en un grito de batalla, sino en una afirmación serena de supremacía. El mismo infierno, como un lugar de castigo y sufrimiento eterno, fue confrontado por la fuerza de su mensaje: el fin de la esclavitud del pecado y el
fin de la autoridad del mal. Con la proclamación de su victoria, el destino de los justos fue sellado. Aquellos que habían aguardado en el Pinus Entos y Sheol, en el limbo entre la muerte y la vida eterna, fueron liberados. Ya no cautivos de la muerte, sus espíritus se elevaron hacia la presencia de Dios, ahora posible por la obra consumada de Cristo. La transición del Sheol al cielo fue más que un simple movimiento espiritual. Fue el primer atisbo de la verdadera redención, donde los muertos en la fe se veían finalmente libres de la prisión de sombras que los había encarcelado durante siglos. La descenso de Jesús al infierno no solo los liberó, sino que anunció que la muerte ya no tendría más la última palabra. El camino de la salvación, antes oscurecido por la incertidumbre y el pecado, se abría delante de todos los que aceptaran el don de la vida eterna ofrecido por él. Sin embargo, en el otro extremo del reino de sombras, donde la condenación eterna aguardaba a los impíos, el impacto de la presencia de Jesús era igualmente devastador, pero de una manera muy diferente. La victoria de Cristo no significaba salvación para todos. Al contrario, servía como confirmación de que el destino de aquellos que habían rechazado su mensaje estaba irrevocablemente sellado. Aquellos que permanecieron en las tinieblas, aquellos que se entregaron al mal, sintieron el peso de la realidad de sus decisiones. La victoria de Jesús sobre la muerte no ofreció una segunda oportunidad. En cambio, selló el destino eterno de aquellos que se mantuvieron alejados de Dios. El lago de fuego, el destino final y eterno de los impíos, ahora se volvía más tangible, más real. El anuncio de la victoria de Cristo significaba para algunos el fin de la opresión, pero para otros la afirmación de su separación eterna de Dios. La revelación de Jesús en el infierno, por lo tanto, no se limitaba a un simple acto de liberación. Representaba la afirmación de que el poder de Satanás y las fuerzas de las tinieblas había sido quebrado de manera definitiva. Las puertas del Hades, antes infranqueables e impenetrables, ahora estaban abiertas, no para la entrada de más almas, sino para la liberación de todas aquellas que, en su debido tiempo, habían confiado en la promesa de redención. El infierno, que antes representaba la separación eterna de Dios, ahora pasaba a ser visto de una manera completamente diferente. Ya no un dominio de poder sobre las almas, sino un lugar derrotado, cuyos gobernantes fueron avergonzados ante la supremacía de Cristo. Satanás, que por tanto tiempo se había jactado de su dominio sobre la muerte, ahora se veía sometido al Rey que vino no para ser derrotado, sino para declarar que la muerte había perdido su poder. Para los que estaban entre los condenados, la presencia de Jesús no significaba alivio, sino un enfrentamiento directo con la verdad de sus decisiones. El fuego de Jina, que antes se mostraba como un castigo sin fin, ahora se veía como la justa consecuencia del alejamiento de Dios. Ya no había espacio para cuestionamientos ni para arrepentimientos. Lo que quedaba era solo el reflejo de una decisión tomada durante la vida. Aquellos que habían rechazado la oferta de la gracia de Dios, al mirar la figura del Salvador, no encontraron una segunda oportunidad, sino la confirmación de su separación eterna de Él. El silencio que flotaba sobre el Hades parecía cargar el peso de un juicio irrevocable. Lo que se dijo allí no fue un mensaje de misericordia, sino una reafirmación de que, para los impíos, el infierno era el único destino posible. El impacto de ese momento reverberó por todo el reino de los muertos, alterando para siempre la comprensión de la vida después de la muerte. Los justos que habían sido liberados no solo dejaron el Sheol, sino que salieron transformados. Ahora comprendían con claridad que la muerte ya no era el fin, y que la salvación ofrecida por Jesús no era una promesa vaga, sino una realidad consumada. El miedo a la muerte y al abismo oscuro que por siglos había sobrevolado la humanidad fue disipado por la verdad absoluta de la resurrección. Jesús no solo triunfó sobre la muerte, sino que reescribió la narrativa de lo que sucedería después de ella. Él se hizo el camino hacia la vida eterna, y al hacerlo, hizo que la muerte fuera vista bajo una nueva luz, ya no más como el gran enemigo, sino como un paso final para aquellos que creen en él. Por otro lado, el infierno
infierno, una vez creído como un lugar donde el sufrimiento se extendía sin fin, fue ahora marcado por un dolor aún más profundo. No era el fuego físico, ni los tormentos de tortura interminable los que causaban la mayor angustia, sino el reconocimiento de una separación eterna de Dios. La presencia de Jesús en ese lugar no trajo alivio, sino que evidenció la grandeza del abismo entre la humanidad y la divinidad. Para aquellos que permanecieron en el Hades, la visión de Jesús fue el último recuerdo de la oportunidad que desperdiciaron. Era la confirmación de que, al rechazar su gracia, habían elegido sin saberlo el camino de la desesperación eterna. El infierno ya no sería más un lugar de mera condena, sino el símbolo de una elección irrevocable, de un destino sellado por las propias acciones de los que lo habitaban. Con el triunfo de Jesús, los ecos de su victoria resonaron no solo en el infierno, sino también en el cielo y sobre la tierra. Su descenso al reino de las sombras no fue un evento aislado, sino parte del cumplimiento de un propósito eterno. Él no solo anunció su victoria sobre el pecado y la muerte, sino que preparó el camino para una nueva era. La resurrección que seguiría no sería solo un retorno a la vida, sino la señal clara de que el poder de Dios ahora reinaba absoluto sobre todas las cosas, incluso sobre el abismo. Los creyentes que habían sido liberados en el Sheol se convirtieron en testigos de que el mundo de las tinieblas ya no tendría la última palabra y que por medio de Jesús el reino de Dios se acercaba de forma irrevocable. El miedo a la muerte fue finalmente sustituido por la certeza de la vida eterna y la separación del hombre de Dios, que antes era un abismo inmenso, ahora parecía reducida al polvo de un pasado distante. Pero al mismo tiempo, la abrupta partida de Jesús de ese dominio sombrío dejó una marca profunda en las almas de los que habían sido dejados atrás. Su presencia, aunque por poco tiempo, alteró el destino de todos. Los justos, ahora libres, sabían que iban a un lugar donde la muerte ya no existiría. Sin embargo, aquellos que permanecieron en el infierno sentían el peso de la condena de una manera aún más aguda. El vacío, el dolor y el tormento ya no eran las únicas realidades. Ahora había la comprensión de que el destino eterno estaba irrevocablemente sellado. Ya no había más expectativa de salvación, y el vacío de ese reino oscuro era solo una extensión de la desesperación. La separación de Dios, ahora más tangible que nunca, parecía cortar más hondo que cualquier sufrimiento físico. El infierno ya no era solo un lugar de castigo, sino el reflejo de la pérdida total de la presencia de Dios. Lo que Jesús hizo en ese dominio de las sombras transformó la percepción de los que allí estaban. Su descenso no solo alteró el curso de la historia de los muertos, sino que también reconfiguró la comprensión de lo que significaría vivir y morir. Para los justos que fueron liberados, la muerte ya no llevaba la carga de un misterio aterrador. Ahora se convertía en un paso hacia la gloria. Su victoria sobre la muerte y el pecado fue algo que experimentaron en carne y espíritu, y esa transformación reconfiguró su propia identidad, ahora asociada con la eternidad. El dolor y la separación que caracterizaban el Sheol fueron disipados por la promesa cumplida de vida. Para estos, el infierno dejó de existir como una posibilidad, y la certeza de la vida eterna con Dios ocupó su lugar. Sin embargo, para los impíos, el impacto de la presencia de Jesús fue aún más devastador. Aquellos que habían rechazado su gracia durante sus vidas, ahora estaban frente a una realidad que ya no podían ignorar. El infierno, antes visto solo como un lugar de tormento, pasó a ser el reflejo de una decisión personal irreversible. Ya no era posible ignorar que, al rechazar el mensaje de salvación, habían elegido la separación eterna de Dios. Jesús no ofreció otra oportunidad. Él declaró de forma absoluta que, para aquellos que estaban en ese lugar, el destino estaba sellado. La sensación que se extendió por aquellos espíritus fue una mezcla de desesperación y claridad, como si finalmente estuvieran conscientes de lo que se había perdido, de la oportunidad que no se aprovechó. El reino de las tinieblas, que por tanto tiempo se enorgulleció de su tiranía, ahora parecía vacío, sin poder ante aquel que triunfó sobre él. Lo que ocurrió en ese momento, cuando Jesús se hizo presente en el dominio de las tinieblas, resonó mucho más allá de los límites
niveles de lo que la mente humana podría comprender. Él no solo trajo un mensaje, sino que cumplió una misión que sacudiría los cimientos del infierno y del cielo. Su presencia reveló la victoria definitiva sobre el mal, sobre la muerte y principalmente sobre Satanás, que fue reducido a una sombra impotente ante la autoridad del Hijo de Dios. La imagen de Jesús ya no era la de un hombre derrotado en la cruz, sino la de un rey soberano, que por su muerte había conquistado una victoria sobre todo mal. Su descenso no fue un simple evento, sino un hito que reconfiguraba la comprensión de todos los reinos, mostrando que el dominio de las tinieblas había sido derrotado de una vez por todas. La muerte ya no era el fin, sino solo un comienzo para aquellos que estuvieran en Cristo. Mientras tanto, el silencio en el infierno parecía más profundo que nunca. Era un silencio pesado, marcado por una presencia que confirmaba la derrota. Aquellos que allí estaban, que habían elegido en vida seguir otro camino que no fuera el de Dios, ahora ya no podían escapar de la realidad de sus elecciones. Lo que antes era un lugar de tormento físico y psicológico, ahora se convertía en el símbolo de una separación eterna. Ya no era una prisión física, sino una condición existencial, una distancia infinita entre ellos y la presencia de Dios. Jesús no ofreció misericordia adicional a aquellos que estaban allí. Su presencia, por el contrario, les confirmó la tragedia de sus elecciones. El infierno ya no era solo un lugar donde la justicia divina solo se consumaba, sino un eterno recordatorio de que las decisiones tomadas en vida tenían consecuencias que se extendían por toda la eternidad. Cuando Jesús dejó el infierno, su misión estaba completa, pero el impacto de su descenso resonaría eternamente. Lo que había ocurrido en ese dominio sombrío redefinía no solo el destino de los muertos, sino también la propia naturaleza de la salvación y la condenación. La resurrección que seguiría a su retorno al Padre se convertía no solo en una victoria personal, sino en la clave para la liberación de todos los que creyeran en Él. La derrota de las fuerzas del mal, anunciada con su presencia en el infierno, ahora se extendía a todos los que aceptaran su sacrificio. El pecado, que por tanto tiempo había dominado a la humanidad, ahora se veía impotente ante la obra consumada en la cruz y en el descenso al infierno. El infierno, antes visto como el último refugio del mal, ahora se convertía en el sombrío recordatorio de que la muerte, el pecado y Satanás habían sido vencidos de una vez por todas. Para los cristianos que llegarían a escuchar sobre estos eventos, la noticia de que Jesús había descendido al infierno se convertía en un fundamento de su fe. El infierno ya no era más un lugar de derrota, sino un símbolo de la victoria sobre las fuerzas de las tinieblas. Las palabras de Jesús, cuando proclamadas en las profundidades de ese lugar, se convirtieron en un testimonio de que la salvación no se conquistaría solo con palabras, sino mediante la derrota del propio infierno. Aquellos que en vida rechazaron a Cristo enfrentarían la eternidad con la comprensión de que no fue la muerte lo que los separó de Dios, sino sus propias elecciones. El infierno ahora era la confirmación de esa separación, un recordatorio eterno de que la decisión de seguir a Cristo era la única que podría garantizar la libertad de las tinieblas. La victoria de Jesús sobre el infierno se convirtió, por lo tanto, en la promesa de que para aquellos que estuvieran en Cristo, la muerte ya no tendría más el poder de separar, sino solo de conducir a la presencia del Padre. La historia del descenso de Jesús al infierno, aunque a menudo descuidada, revela verdades profundas sobre la victoria definitiva de Cristo sobre la muerte, el pecado y Satanás. Lo que podemos aprender de ella es que la muerte de Jesús no fue solo un sacrificio físico, sino una conquista espiritual que transformó la propia naturaleza de la vida después de la muerte. Él no descendió al infierno para sufrir más, sino para proclamar su victoria, liberar a los justos y asegurar la derrota de las fuerzas de las tinieblas. Esta acción, que parecía un descenso al abismo, en realidad fue la ascensión del reino de Dios sobre todo lo que antes parecía invencible. Jesús trajo una nueva perspectiva sobre la muerte y el infierno, no como destinos inmutables, sino como realidades que ahora están bajo su control absoluto. En nuestra vida diaria podemos aplicar esta historia como un recordatorio
recordatorio constante de la autoridad de Cristo sobre todas las áreas de nuestra vida. El miedo a la muerte y al infierno, que antes nos aprisionaba, ya no tiene más el poder de dominarnos. La victoria de Jesús garantiza que incluso ante las adversidades y los desafíos que enfrentamos, hay una certeza. El fin no es la desesperación, sino la esperanza. Cuando nos enfrentamos a las dificultades de la vida o al miedo de lo que viene después de la muerte, debemos recordar que Cristo ya venció esas fuerzas. Su victoria en el infierno nos asegura que, en Cristo, la muerte ya no tiene la última palabra. Así podemos vivir con confianza y propósito, sabiendo que la decisión de seguir a Cristo es la única que garantiza la verdadera libertad, una libertad que trasciende la vida y la muerte, asegurándonos la vida eterna con Dios. Y bien, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, te agradeceríamos mucho si pudieras darle un like. Además, es muy importante para nosotros saber tu opinión, así que no dudes en dejar tu comentario aquí abajo. Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo para seguir disfrutando de más contenido. Gracias por tu tiempo y hasta el próximo video.